Hoy día ya comenzamos, bueno, ahora recién se empezó a grabar, creo que tengo que partir de nuevo. Ya, bueno. Hoy día comenzamos nuestra reunión 3 del proyecto 5, el 5 gran número, y la idea es que hoy día avancemos en los objetivos, tanto de las actividades, la descripción, y también nuestro objetivo general del proyecto, ya que mañana no tenemos reunión y tenemos tiempo para preparar las actividades. Entonces, ahí la Eve está proyectando la pauta que nosotros que ayer quedamos de tarea de echarle un vistazo, de traer algo preparado, para que hoy día dejemos lista esta parte. Entonces, la idea es que lo completemos, ustedes también tienen acceso al Drive, o lo pueden poner aquí en el chat para que la Eve lo vaya escribiendo. Recordar que estamos en el marco de los derechos humanos, que nosotros acordamos trabajar en 6 aspectos de los derechos humanos, y cada asignatura o cada dupla en algunos casos va a abordar ciertos temas. Importante atenerse a lo que estamos acordando, porque, no sé, me pasó que estaba revisando unos libritos de un taller, así como de estos, de las declaraciones, los típicos, y claro, es súper amplio y lo importante es acotarlo para que lleguemos al mensaje preciso que nosotros queremos con los estudiantes. Entonces, no sé si algo más que agregar, Eve, por ahí. Bueno, yo solo agregaría que esta parte igual se va a ir completando o va a quedar más sólida en la medida que diseñemos las actividades, porque eso quiere decir que tal vez hoy día es posible que no logremos avanzar mucho en esto, porque tenemos que reunirnos con las personas con las que vamos a trabajar la actividad y empezar a hacerla, y cuando ya la tengamos como menos clara va a quedar más redondo. Entonces, igual avanzar lo que más podamos ahora respecto de los criterios de desempeño y la descripción de la actividad, pero posiblemente nos va a quedar algo abierto. Y contarles que yo avancé en el texto, en el escrito, y me gustaría mostrárselo en algún momento y que me hicieran sugerencias y ver de qué forma nos puede... ustedes complementamos como el proyecto siguiendo la línea del texto, pues como decía la Morín, el tema de derechos humanos es muy amplio, tiene una trayectoria histórica muy larga. Podría estar hablando de derechos humanos desde distintos momentos históricos, entonces ahí el texto, en ese sentido hay mucho que se le pueda complementar, pero mi criterio fue como aterrizarlo al proyecto, entonces para que lo tengan como referencia igual. Y eso, solo agregar eso. Bacán ir bien encaminado, claro, estamos hablando de un texto redactado casi en el 48, que ha tenido distintas modificaciones, entonces... Y también se da mucho hincapié, me acuerdo de una parte que estuve leyendo al tema de la interpretación, que es algo también que es como abordable. Ya. Entonces, en esta tercera reunión vamos a ir a esta etapa del objetivo de la actividad. Sí, la idea es que lo dejemos zanjado, pero si hay alguna modificación todavía la podemos hacer hasta que ya tengamos el producto final. Entonces, ¿les parece si vamos en el mismo orden que queremos presentar el trabajo para que vamos vislumbrando más o menos cuál va a ser la trayectoria? Súper. ¿Lo para arriba, de o para abajo, sí o no? Sí. Bacán. Buenísimo. Ya, tú Martínez. Chuta. Rayas. Dire no quiere acotar nada antes. No, está todo muy clarito. Avancemos nomás. Ya. Lo que se pueda. Entonces, les presento el texto. Se llama De Momento, Memoria y Derechos Humanos, que es el tema del proyecto. Y me gustaría que lo pudieran leer. No sé si en este momento, pero sí. Y después cómo hacer la sugerencia. Entonces, lo voy a dejar ahí un poquito para que lo puedan leer así como a la rápida y después hacemos comentarios sobre él. ¿Se ve bien o lo agrando un poquito más? ¿Puede agrandar un poquito? Agrándelo, sí, ¿ahí? por favor. Ya. Sí. Perfecto.
¿Mm? ¿Y si lo lees tú, te da lata? ¿No? Porque igual vamos a tener que correrlo. Que no le da alguien. Ya, voy Bueno, entonces. ya, súper. Memoria y derechos humanos. Si bien los derechos humanos son parte fundamental para la convivencia de todas las personas, no siempre han existido como tal. A lo largo de la historia, las comunidades humanas han hecho esfuerzos por organizar de mejor forma las relaciones sociales para procurar el bienestar colectivo. En la antigüedad, por ejemplo, los griegos establecieron que la democracia era el sistema político que mejor garantizaba la participación de personas que tradicionalmente estuvieron excluidas del poder político. Sin embargo, pese a que se amplió el acceso a la política, solo una pequeña porción de la población total podía votar. De todas formas, esto significó un avance en la igualdad de los derechos ciudadanos. Asimismo, los romanos de la antigüedad lograron garantizar la participación ciudadana y gran parte de su legado político y cultural se mantiene vigente en la actualidad. La instauración de la república como sistema de gobierno y la noción de derecho que los romanos desarrollaron siguen siendo la base de la política de los estados modernos occidentales, incluyendo a Chile. Avanzando más en el tiempo, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y dada la compleja situación en la que quedó el mundo luego de los conflictos armados, los estados y sus líderes acordaron que era necesario crear un instrumento internacional que resguardara la vida e integridad de las personas para que en alguna medida no volvieran a repetirse los horrores que conllevó la guerra. En el año 1948 se firma en la ciudad de París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo un marco legal importantísimo para la protección de todas las personas y uno de los acontecimientos históricos más relevantes de la época contemporánea. Desde entonces se ha ido ampliando la garantía de los derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, las minorías y otros grupos vulnerables que ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de numerosas sociedades. Desde su aprobación, la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha traducido a más de 501 idiomas y ha servido como principio fundamental para las constituciones políticas de muchos estados. También es la base del proceso constituyente que se está llevando a cabo en Chile y que tiene por objetivo redactar una nueva constitución política. Pues, cada cierto tiempo los gobiernos deben asegurar que efectivamente los derechos sean garantizados y resguardados por el Estado y sus instituciones. Para este nuevo proyecto, la memoria y los derechos humanos serán los principales temas que estudiaremos. Para ello nos enfocaremos en 6 de los 30 derechos humanos que existen en el presente, y el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la salud, el derecho a la recreación y el tiempo libre, el derecho a la migración y el patrimonio, el derecho al trabajo y la seguridad social y el derecho a la vivienda. Bravo, bravo. Estupendo. Es el, no sé si se entiende, si traté de ser como súper clara y concisa, pero tal como dice la Morín, es súper amplio, o sea, traté de darle un hilo conductor. Aquí, por ejemplo, Eso donde mismo. dice que empieza en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que yo lo situé desde la Segunda Guerra Mundial, pero podría haberlo situado desde la Revolución Francesa, que es cuando, después de los romanos y los griegos, se menciona nuevamente el tema de los derechos, pero ahí ya sería ampliarse mucho, entonces... Tiene un muy buen hilo conductor, Evelyn, se entiende perfectamente. Oh, bacán. Te felicito, no esperaba menos. Bacán. Muy buen resumen, excelente. Ubicación, línea del tiempo, clarísimo. Sí, Bacán. sí, eso, bien. Ay, me gusta, ya, bacán. Pulento. Hay un puro pero, creo yo, en el texto, y es que yo no definí lo que eran derechos. Y creo que parte de la actividad que voy a hacer sobre las preguntas de comprensión es que voy a pedir le quería pedir a los chiquillos que definieran qué entienden ellos por derecho. Entonces, para poder hacerlo, trabajar la definición sin extenderme más en el texto, lo voy a colocar como enunciado en una pregunta. Voy a colocar como la definición que aparece dentro de la declaración y que los chiquillos creen en base a la dinámica 5x2, la definición que ellos entiendan. Entonces, como para hacer esa red conceptual. Y ahí, si alguno tiene algún concepto importante que quiera tratar, también lo podemos incorporar. Entonces, O haz una pregunta antes, po. Antes del texto. Palabra
Claro. Nosotros con Hans hicimos ese trabajo, pusimos un breve enunciado sobre la migración y ahí entramos a la pregunta, hicimos 2 preguntas como para entrar en tema, como para entrar de lleno a nuestro tema, que Bueno. nos resultó bien en ese aspecto. Bacán. Palabra. Un poquito recordar también algo que se propuso en la reunión de ayer, por eso la del viernes no me acuerdo mucho, pero era que también se reflexione sobre el derecho y el deber que conlleva. Alguien lo citó ese día, no me acuerdo quién, pero se habló de ese tema, de que si también sería posible que los chicos, al trabajar el derecho, también en forma implícita, pudieran también adherirse al deber que conlleva. Eso. Bueno, en este caso el deber se puede hacer la lectura de que todo niño tiene derecho a crecer en un lugar saludable, en un lugar con salud mental y corpórea, más que el deber de la tarea como deber de imposición de lo que tiene que lograr él. Creo que démosle una lectura del deber como el deber de los adultos a garantizar un desarrollo integral. Porque Sí. si no sería cargarlo a ellos de una manera que ni siquiera los adultos hemos construido un mundo feliz, entonces cargarlo a ellos con eso sería medio injusto, ¿no? Sí, yo quería decir algo ahí. Hay que tener ojo, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Rosana, lo había dicho la Cote también en la reunión anterior, de cómo hacemos esa vinculación. De algún modo hay que hacerla, pero hay que tener harto cuidado porque se tiende a pensar que los derechos están asociados a los deberes, a las responsabilidades, y los derechos son inherentes. Yo voy a ser el sujeto más irresponsable del mundo y voy a seguir teniendo los mismos derechos humanos, porque son inherentes al sujeto. No tiene que ver con su comportamiento, con si responde o no responde, si, no sé. Entonces, es un discurso que está muy instalado, sobre todo en algunos sectores, como de tanto que exigen sus derechos y no respetan sus deberes. Entonces, hay que tener harto ojo cómo lo podemos trabajar, porque como estamos en un proceso formativo con niños, yo creo que sí vale la pena hacer ese recordatorio, pero con harta precaución para que ellos no vayan a comprender o no se vaya a reforzar esta idea de que mis derechos humanos son respetados si es que yo cumplo con mis deberes, porque yo puedo no cumplir ninguno de mis deberes y mis derechos humanos siguen siendo derechos humanos. Entonces, como hacer y buscar la manera de presentarlo para que no se vaya a leer de ese modo. Diré, y con respecto a eso, si también a lo mejor solamente, no sé, pues tangencialmente tocamos que el deber conlleva más a la institución, como dice el Han, en este caso a los gobiernos, a las instituciones que están dedicadas a esto, que se cumplan los derechos, el deber de que el Estado garantice los derechos a lo cual tenemos todos como individuos acceso. Sí, yo creo que por ahí es mucho más potente, más que en la responsabilidad individual. A lo mejor tú te referías a eso, yo lo entendí mal. Pero si lo trabajamos desde la institución, yo creo que ahí sí es mucho más potente en términos de la reflexión que hace el niño como ciudadano también. Además que le da al niño también la forma de entender por qué las protestas, por qué la crisis social, por qué el pueblo se mueve, por qué demanda. Por ahí me gusta. Perfecto, estoy de acuerdo. La Eve tiene la palabra. Claro, la última sí. intervención, disculpe, La Eve tiene la palabra y luego viene Hans. Vale. Lo que menciona la Roxana y un poco la directa, lo puse en aquí dice, cada cierto tiempo los gobiernos deben asegurar que efectivamente los derechos sean garantizados y resguardados por el Estado y sus instituciones, porque quien tiene los deberes respecto de los derechos humanos son los estados, no son las personas. Entonces, como dice la Dire, una persona puede tener deberes ciudadanos, por ejemplo, pero los derechos son inherentes, si bien los derechos son individuales, los deberes no son individuales, los deberes son de la comunidad en su conjunto. Entonces, el concepto y la noción de deberes ciudadanos o deberes respecto de los derechos tienen que estar como situados desde la comunidad y desde el Estado, porque la comunidad, por ejemplo, yo tengo un deber, pero ese deber no es porque está condicionado a un derecho, sino que porque ese deber es para con el otro, para con el derecho de los otros, no es para mis derechos. Entonces,
eso, como situarlo desde las garantías de los estados y las garantías desde la comunidad, como la comunidad protege los derechos y genera mecanismos donde también se cumpla con respetar los derechos de todos. Eso es un deber. Claro, qué bueno que tengamos esta conversación porque así apuntamos toda a la misma mirada. Y también lo que veía, no sé, del librito que les comentaba, que decía, no sé, pues los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Dice como una frase que está súper, que sale siempre en el Instituto de Derechos Humanos, porque también nos limita a no pasar a llevar al otro. Pues. Entonces, eso es ahí bien importante. Pasamos entonces, yo creo que está acá en el texto, porque da un contexto súper bueno, da el hilo, y nosotros que vamos a abordar cada derecho, poner quizás un extracto del derecho en la parte que consideramos para la actividad. En ningún caso el derecho completo ni nada de eso, que si no va a ser como 100.000 hojas, pero sí el extracto preciso de lo que estamos buscando. Ya, ¿voy a proyectar la pauta, porfis? Ya, bacán. Bueno, ahora me toca a mí. Ya, bueno, yo consideraba el derecho de la salud. Ahí le estuve mandando un videito en la mañana que encontré re bueno, como para ampliar más el acceso a no solo el texto, sino que ir variando un poquito. Sí, voy a poner algo de texto para que los chiquillos puedan extraer. Entonces, la materia que a mí me tocaba en séptimo era tipos de mezclas y también las separaciones, y en octavo el tema ya de los alimentos mismos. Entonces se me ocurrió que podía englobarlo en el derecho a la salud, que el derecho fuese, y estuve analizando ese derecho y cabe bastante bien porque habla del acceso al agua y habla de cómo también tenemos el acceso a los alimentos. Entonces, dentro de este objetivo yo puse que los chiquillos van a analizar el derecho a la salud desde las perspectivas del derecho al agua y la alimentación, distinguiendo los métodos de separación de mezcla, el tratamiento de agua y la alimentación para lograr un cuerpo saludable. También entonces liga mucho cuando en el proyecto, cuando hicimos en el contexto de los mapuches, hablábamos ya de salud, del concepto salud, que no era solamente no estar enfermo, sino que tiene un contexto más grande. Y acá pretendo agregar no sé si ustedes han visto el video 31 minutos, la ruta de la caca, es súper pulento. Entonces la ruta de la caca lo que hace, explica, es un video bastante explícito y explica un poco este proceso de cómo es el agua que nosotros desechamos hasta el agua que se usa en el regadío de los alimentos. Y eso también hay una explicación bastante buena desde la planta de aguas andinas, y mi idea es por ese lado, como mostrarles gráficamente y que ellos, por una parte, distingan el proceso, que es la separación de la mezcla, y también lo puedan relacionar con el derecho que tienen al acceso al agua respecto del derecho humano. Esa sería como la vuelta. Eso más o menos. Eso sería la parte que estoy pensando. Si quiere le mando el video de la caca, súper bueno. Es súper entretenido cómo explica desde lo que nosotros hasta lo que votamos. O sea, yo me acuerdo haber visto el video de Aguas Andinas que de repente en las cloacas que llegan allá salen hasta lavadoras, pues así súper brígido. O sea, es como salir hasta con la basura, pero ahí no me voy a meter porque ya es como mucho, sino que solamente son dos aspectos. Eso, no sé si tienen algún comentario, apreciación o algo que agregar. ¿Nada? No. Entonces pasamos a educación física. Ya, no sé si yo sé en esta posición, pero lo mío es el juego, propiamente el aprovechamiento del ocio, o sea, el no hacer nada, el derecho... Me dijeron que hablara más bajito. Esto de compartir oficina. Es que no escucho. Bueno. Saluda a Mónica. Saluda a la Mónica. Profe Germán, mira, te voy a contar algo. Perdón que interrumpa. Te voy a contar algo. Un día yo estaba en un webinar con la UDP. ¿Se acuerdan ese que participé de la universidad? Y estaba yo exponiendo frente al micrófono y se escuchaba el Miguel que estaba haciendo clase en la sala, en la oficina al lado, y se escuchaba y el Gonzalo Muñoz me decía, Tamara, hay un ruido, y esto estaba en vivo, con la gente ahí en el YouTube. Oh, qué plancha. Hay un ruido, se escucha un ruido, o es ruido ambiente. Y yo
qué decir, pero decía, no, a ver, voy a revisar. Y yo escuchaba que era el Miguel, pero no me atrevía a pararme e ir a decirle al Miguel, oye, baja el volumen, porque como que me puse tan nerviosa. Y le dije, no es nada, y seguí avanzando. Después, Sí. amigos que habían estado escuchando la presentación, me molestaba No. y me ponían en el WhatsApp, dile al Miguel que se calle, bullying a través del WhatsApp. Entonces, situaciones muy, muy incómodas, pero te lo digo para que te relajes. Ya. Entendible. Voy a tratar de hablar despacio. Sí. Bueno, me tocó esta parte de lo que es el juego. El juego, les decía yo, este derecho. Yo cuando lo vi en la universidad, porque mi título es de profesor de educación física, deporte y recreación, ¿ya? Y a esta parte no le tomé mucho peso lo que es el juego, pero me di cuenta, después de leer tanto en relación a este tema, de que es parte de nuestra formación. Todo lo que nosotros somos es en base al juego. Decía yo, la señora Tamara muchas veces ha criticado la competencia, pero nuestro mundo está hecho en base a la competencia. Desde que nacemos hasta que somos adultos, todo está hecho en base a juegos de competencia. O sea, uno gana, como dice la enciclopedia, eh, no me acuerdo cómo es la enciclopedia, pero dice que el juego consiste en que uno gana y otro pierde. O sea, es una competencia. Y todo es una competencia. Nuestra sociedad se basa en competencias. Entonces, eso sí, en otros países se trata de que esto no sea así, ya de que sea, o sea, el juego tiene diferentes etapas y termina con el trabajo cooperativo, ¿ya? Entonces, es un tema complicado y no quiero llevarlo yo a lo que decía la señora Tamara, que es a la competencia en sí, ¿ya? Eh, Traté de definir de acuerdo a Huizinga y otros autores, que el señor Huizinga es el más conocido, que trataban de escribir un libro muy famoso, que de hecho lo mataron por eso, el señor Homoluden, ¿cierto? Y para que lo lean de repente si pueden, o escuchen comentarios. Y eh, traté de definir esto lo que es el juego. Después de eso, la idea también es nombrar juegos que sean tradicionales y también dar a conocer otra faceta que tiene el juego, que es lo moderno, que es cómo se usa el juego. Hay gente que ocupó la forma del juego, la temática del juego, para hacer juegos de video. O sea, todo lo que ustedes ven como juegos de video en la actualidad, ¿cierto? Fueron propuestas de algunos autores de cómo el video cautiva a las personas, ¿ya? Y después aparece otra tendencia que se llama los game no sé cuantito, que no me acuerdo bien ahora el nombre, lo tengo escrito, pero usan los videos como como forma la temática de los videos, o ¿cómo lo podríamos decir? La forma en que se hacen los videos para enseñar, ¿ya? No significa que los profesores hagamos jugar a los niños, sino que ocupan la manera en que se juega. Pero lo malo, lo que me pareció a mí, esta es la crítica que le hacía yo, es que también es una forma de competencia, ¿ya? Hay un video que vi el otro día, ¿cierto? Relaciona todo lo que es juego con lo que es la actualidad. Por último, le decía yo, y no lo quise nombrar yo para que ustedes más o menos lo sepan, hubo un tipo que es muy famoso, que ganó el premio Nobel, de hecho, en base al juego, ¿ya? Hay premios Nobel que, o sea, se les dio el premio Nobel porque ocuparon el juego en base a lo que es lo social, lo que es la economía, cómo el juego se relaciona con la economía, ¿ya? Eso no lo quise nombrar porque yo creo que lo encontré muy demasiado profundo, no sé si... ¿ya? Bien, eso es lo que más o menos me toca a mí, lo que es el juego, cómo lo defino, cómo, em, cómo está enraizado en la sociedad, cómo nos forma, ¿cierto? Que la mayoría de los juegos son competitivos, ¿ya? O sea, y es lo que estoy tratando de no darle esa forma, sino que darle una forma más social y colaborativa. No sé si entregar ese mensaje más que el ¿Cómo trabajo lo cognitivo. enfocamos al derecho de la recreación? ¿Cómo va a ser más o menos ese contexto? Nombrar el derecho, ¿cierto? Y nombrar el derecho y explicar por qué es un derecho, ¿ya? ¿Por qué el derecho al juego? Eso está explicado en el propio derecho. Y tratar de definirlo como que no sea competitivo, que no sea solamente la competencia en sí, el juego, sino que es el aprovechamiento del ocio, el aprovechamiento del tiempo libre, y que cada uno de nosotros tiene ese derecho a tener tiempo libre. Eso.
Y lo otro es relacionado también con los juegos tradicionales, ¿ya? Que la pregunta que le hago o sea, trato de hacer a los niños, y también me la hice yo, ¿por qué los juegos mapuche no son juegos tradicionales? O no están incluidos dentro de los juegos tradicionales, siempre el trompo, la rayuela, no sé. Pero los juegos mapuche no se nombran en ninguna parte como juego tradicional. No sé qué reporte les podría decir en relación a este tema. He estado tratando de diseñar un texto que abarque todo eso, pero eso está súper complicado. No sé si alguien tiene alguna palabra, alguna apreciación, alguna pregunta, profe Dire. Sí, yo creo que además como estamos trabajando con el tema del derecho a la migración, además del derecho a la recreación, creo que sería a lo mejor positivo que se les pudiese preguntar a los niños cuáles son los juegos que ellos más les gustan, pero también aquellos que han sido heredados por sus padres, porque si no, todos van a poner videojuegos. Claro. Solo les gustan los videojuegos o el celular. Esa es la otra distinción que tenemos que hacerle, decía yo, es la otra distinción que es, que, bueno, dice ahí en los textos que la mayoría por la cosa económica, ¿cierto? El juego recreativo en sí se está perdiendo. Ya contaban que en Europa ya se pierden los juegos tradicionales. Pero también pensaba, hacía el comentario, Germán, pensando en que los juegos que de los niños migrantes que tenemos en la escuela, los juegos tradicionales a lo mejor son distintos o tienen otros nombres. Entonces, ¿cómo le damos la oportunidad también a los chicos para que nos puedan decir ahí cuáles son esos juegos que fueron enseñados por sus padres? Yo creo que es ese foco, ¿no? Los juegos que te enseñaron tus padres, de todos los juegos que tus padres o tu familia te enseñó, ¿cuáles son los que te parecieron más entretenidos? Trata de hacer como esa memoria para atrás. Claro. Invitarlos a que reflexionen en torno a esa idea también y no solo al momento, al juego tecnológico. Bueno, mira acá la profe Rosana también te pone una pregunta acá, no sé si Rosana le quieras comentar algo, y te pone una pregunta acá en el chat que dice, ¿cómo un adolescente vivencia su derecho al juego? ¿Existe alguna institución que garantice este derecho? No sé si quieres agregar algo más, Rosana, al respecto de lo que piensas. Vamos a investigar eso, ¿no? Es un poco como lo que Germán decía, que nosotros estamos tan acostumbrados desde pequeños a tener juego, que a veces no lo valoramos realmente como un derecho, sino que es como que algo que está en forma intuitiva, familiar, y todos disponemos de esto, pero a medida que se va creciendo, a medida que el niño se transforma en adolescente, después en joven, etcétera, va cambiando esto. Y cómo un adolescente vivencia su derecho al juego, no sé, pues en su unidad vecinal, en el colegio, más arriba en una institución, ¿exista alguien que garantice esta situación? No sé, yo ahí tenía como una inquietud más, una inquietud. Claro. En relación a esto, decía yo, es increíble lo importante que es el juego. Empieza desde la niñez, ¿cierto? Desde los profesores de los parvularios. ¿Qué tipo de juego enseñan? Recordemos que hubo una polémica en relación a los juegos que eran propios de mujeres, propios de varones, ¿ya? Y empieza desde la niñez. Y le decía, desde la niñez nosotros nos vamos transformando en seres, en personas competitivas. Desde la niñez, o sea, ¿por qué? Porque siempre competimos con el de al lado, con el que o le ganamos, o perdemos. Esa es la función del juego. Entonces, desde la niñez nos marca y forma sociedades, inclusive, sociedades enteras, que son de ese tipo, competitivas. Entonces, la Eve tiene la palabra, yo creo que te va a agregar algo ahí al respecto del trabajo. Sí, yo creo, Germán, que sería la pregunta que plantea la profe Roxana, es súper potente para relacionarlo con el derecho a la recreación y al tiempo libre, porque es un derecho tanto del mundo adulto como de los derechos, es parte de los derechos del niño, y que tiene que ver también en el caso de los niños y los adolescentes con que se supone que no debieran estar trabajando, porque durante muchos años se les encomendaba en las casas que debían trabajar, entonces, y muchas veces se castigaba esto del descanso, y que como dices tú, en todas las sociedades se repetió porque somos sociedades que priorizamos el trabajo.
siempre ha estado como el tema del trabajo. Y yo te quería acotar que... ay, se me fue la onda, qué terrible. Sí, que le podrías preguntar a un niño ¿por qué los adultos no jugamos? Sería bueno que reflexionaran en torno a eso. ¿Por qué uno de los adultos dejan de jugar? Y ahí el niño, tú vaya a inducir esa pregunta hacia el trabajo, pues, porque pasan todo el día trabajando y cuando no trabajan descansan. Y a propósito de que ahora los niños pasan en la casa y tienen mucho tiempo libre, también podría cómo vincularlo con eso, pues con el contexto de estar en las casas y tener tiempo para jugar, pero que el juego que tienen en la casa es un juego individual. Es un juego en el celular o en el computador, no es un juego como el que les gusta a los chiquillos o un juego como más sano, que podría ser un juego entre varios. Entonces ahí tú podrías pedirle que proponga algún juego que lo pueda realizar en la casa y que incorpore a los adultos de la familia. Como una forma también de acercar como este derecho al juego al contexto actual. Claro, ¿Por qué los adultos no juegan? Y cómo nosotros como adolescentes podríamos aportar a que los adultos jueguen, una cosa así. El objetivo que está ahí dice, elabora un objeto lúdico, ¿sí? En este caso un emboque, o algo que se pueda jugar en la casa, y la idea es que involucre a toda la familia en relación a este juego, ¿ya? Que todos practiquen este juego típico. Eso es. Quizás eso sería, claro, como el desenlace de la actividad. Pero mira, ahí la desenlace. Dire te coloca también un texto, un par de líneas, y quizás de ahí puedas desprender algunas preguntas. No es necesario que sea así como un texto largo ni muy dado vuelta, sino que en realidad los conceptos clave que tú querías dar, pues lo que tú decís del juego, de la recreación, Claro. y ahí en ese texto lo tienes, que va a ser un párrafo, después un par de preguntas, desembocar en el producto que tú quieres hacer, y la Rosana tiene la palabra. Perdón, te iba a decir abuelita. De cariño. Aquí estoy. Oye, no, ¿sabes qué? Sugerir que en este tema siento yo que el juego es un enlace tan potente social, sociabiliza, y desde pequeños, jóvenes y más, nos ayuda a nosotros a crear vínculos. También nos ayuda en forma interna a extrapolar, a sacar de adentro cómo somos, lo que somos. El juego, la recreación es la parte más libre en donde se ve realmente el individuo como es en todas sus facetas. Incluso, voy a hablar un poco de la parte negativa, que de repente aquí es donde se ven las primeras escenas de discriminación, fíjate, de estereotipos. Entonces siento que aquí, a pesar de que uno dice juego y recreación, ya llevémosla, divirtámonos, es tan profunda, es tan profundo lo potente que es este derecho a nivel desde niño y que te sigue, que te forma la autoestima, que te eleva, que te discrimina, que te forma estereotipos, que te ayuda a formar tu personalidad, te sube la autoestima, mira, te enlaza, te muestra el mundo de otra manera. Es decir, me gustaría una reflexión más profunda, sobre todo porque son niños de séptimo y octavo. Claro, te decía yo a Roxana que es lo peor de todo y lo que tiene el juego es que es manipulable. O sea, yo como profesor puedo manipular la forma en que enseño a los niños, ¿ya? Desde enseñarle a ser un niño violento a través del deporte, ¿cierto? Como decía ahí, le voy a pegar el codazo para que el otro me deje pasar, hasta decirle, oh, no, el fair play, pues, que es lo básico del deporte, ¿ya? Entonces, el juego es como muy potente en lo que es la vida. Y empezando desde el niño, desde el párvulo hasta ya el de cuarto medio. Que yo también lo puedo manipular, te decía yo, ¿no? De formar a un niño en base a que sea sociable hasta que sea un niño violento. Y que sea plenamente competitivo, ¿ya? Decía yo, hay sociedades enteras que nombraban ahí algunos caballeros que escuché en YouTube, ¿cierto? Que se forman en base al juego competitivo, ¿ya? Y después en la adultez siguen compitiendo en empresas, se forman de ese tipo. Y a la vez hay niños que nacen, ¿cierto? Y se nacen con la idea de crear, ¿cierto? Y nacen los pintores y en base a los juegos ellos van
incentivando esto que es a través del juego, van incentivando esto que es no sé, pues, lo que les gusta a ellos. ¿Ya? Y le decía yo, lo importante es cómo le digo yo a los niños que la competitividad es buena siempre y cuando yo la encamine a ser mejor yo como persona, ¿ya? Y después, ¿cómo le digo yo al niño que la competitividad es buena siempre y cuando sea en base a un trabajo colaborativo, que es lo que sigue más adelante? Yo trabajo en equipo porque tengo a personas al lado, ¿cierto? Y tengo que ayudar y tengo que colaborar y tengo que poner mi capacidad al servicio de los demás. Ya, Esto es el juego y es profundo, es el tema. sí. Tratar de Sí, encasillarlo en el octavo básico. una última cosita que quiero decir es que creo que la idea es trabajarlo desde la perspectiva de los derechos humanos Y los y juegos la tradicionales. enfoque desde los derechos humanos se trabaja el juego y la recreación como derecho. El tema de la competencia, Germán, yo sé que ahí hay una mirada tuya. Yo creo que no está en el contexto de derechos humanos. De hecho, todo lo contrario. Yo creo que lamentablemente la sociedad competitiva ha profundizado las desigualdades. Entonces, Sí. creo que es bueno enmarcarlo también en lo que en lo que estamos todos enmarcando, como derechos humanos, juego, recreación, en ese tipo de conceptos. Porque el tema de la competencia, más allá de que podamos abrir un debate los dos, sería interesante para abrir un debate con los niños, pero en el momento en que estemos con ellos, porque es un tema controversial, ¿no? Claro. La idea de la competencia. Hay un sistema político, económico, social y cultural que se levanta sobre la base de ese principio. Entonces, Sí. yo sé que el deporte tiene que ver con otras cosas, pero es un tema controversial. Entonces, yo trataría de no entrar por el tema de la competencia, sino que No, con la perspectiva más colectiva, más de socializar, como lo que se ha dicho aquí en esta conversación. yo estoy tratando de llevarlo, pero disculpe, yo estoy tratando de llevarlo más por lo tradicional, los juegos tradicionales, la recreación que se produce en esta época del año, más que por lo que es competitivo, más que recreativo en realidad. Eso, no de competencia ni de deporte. Ya, bacán. Entonces, ya ahí hay algunos tips para enmarcar. Lo importante es que sea. Ahí en el chat hay varias sugerencias que tú quizás las puedas anotar para después incorporarla en la actividad. Y también hay un link. Hay algunos conceptos, recreación, de juego, vínculo, relación, más por ese lado del derecho. Y Hans tiene la palabra. Lo que yo rescato, por ejemplo, cuando se habla de los códigos de los deportes, es como el honor, cosas que tienen que ver como cuando uno estudia judo. Bueno, no es mi caso, pero cuando uno hace judo, por ejemplo, te explican que el respeto, el saber perder, el saber ganar, como que ahí hay una transversalidad de valores que sería bueno fomentar, porque finalmente el trabajo en equipo, el respeto por el otro, son valores son japoneses en realidad, pero que se pueden meter acá en el sentido del deber, como decía la tía Rosana hace un rato, y comprender que el juego es juego y tiende a ser una cosa de esparcimiento más que algo tan personal, ¿no? Que nos tienen como presos por la rivalidad entre los equipos de fútbol y todo, sacarlos de eso y decir que enseña cosas positivas que serían valores transversales. Ya, perfecto. Entonces estaríamos con educación física. La invitación es a no desenmarcarse de lo que estamos acordando, para que después no nos encontremos con sorpresas con otras actividades que en realidad no sigan el hilo conductor. Entonces ya tenemos claro por ahí. Y ahora vendría música inglés. No sé quién, la Paula o Hans, o hay uno va a explicar respecto del derecho a la migración y el patrimonio. Gracias. Nosotros con Hans queríamos acotar un poco, llegamos al consenso de acotar un poco la situación, el tema. Así que nos vamos a vincular más con el derecho a la migración, ¿ya? Bueno, no sé si se puede proyectar ahí sí, está ahí. El reconocer, bueno, el objetivo de la actividad más que nada es reconocer los países y las culturas que forman nuestro continente latinoamericano a través de la canción con Todos de Mercedes Sosa, enfocado en los derechos humanos sobre la migración,
respondiendo las preguntas en ambos idiomas, finalizando en el desarrollo de la actividad del banderín como proyecto final. Eso. ¿Y los criterios? ¿También lo leo? Ya, pero puede mostrar, ¿por qué no proyecta usted para que lo vean? ¿Por qué no usted se meta a la pantalla? Sí, puedo Sí, compartir pantalla. era una imagen de los jugadores. Sí, se puede. Ya, entonces tengo que presentar ahora, a ver, una ventana. ¿Van a proyectar otra cosa, la pauta? La pauta. Ah, pero sí, yo la estaba proyectando. No es la pauta, no es la pauta. Lo que pasa es que nosotros igual avanzamos, ¿se ve? ¿Se ve? A lo mejor está cargando porque no se ve. Ah, ya. Ahora ahí dice presentando. Ya. Claro, vamos a que le hagamos una lectura a todo y después no. Claro, nosotros igual nos adelantamos, se ve, ¿cierto? Sí. Muestra lo del Ya, principio, sí, porque no se ve como en la mitad. Lo que pasa es que aquí está el objetivo de la actividad, los criterios de evaluación que más o menos hicimos de la actividad, y la actividad en sí es esta, ya de aquí hacia Pero abajo. podemos ver desde el objetivo para ver un poco la relación, porque si Ya. no, no vamos a... Dale. Objetivo de la actividad, reconocer los países y las culturas que forman nuestro continente latinoamericano a través de la canción con Todos, de Mercedes Sosa, enfocado en los derechos humanos sobre la migración, respondiendo las preguntas en ambos idiomas, finalizando en el desarrollo de la actividad del banderín como proyecto final. ¿Ya? Tenía el hombre, va a ser de 2 metros. Hans, tu micrófono, por favor. Bueno, los criterios de evaluación que acordamos es escuchar y completar la letra de la canción, identificando palabras claves, ubicar los países mencionados en la canción sobre el mapa junto con sus capitales y símbolos representativos, todo esto en base a la canción, construir un banderín con el mapa del continente por el reverso y por el inverso, escribir los versos que más le representaron en la canción, ¿ya? Bueno, ahí comienza la actividad, más o menos en el desarrollo de la actividad, pues colocamos un extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la migración y luego hacemos 2 preguntas, las cuales dice, dentro de tu escuela, ¿conoces a algunos jóvenes migrantes de otros países? Señálalos. La segunda pregunta es, ¿qué opinión tienes de las personas migrantes de tu barrio o en tu escuela? Eso es como para introducir el tema. Luego la actividad se le invita a escuchar la canción a través del link o si que no pueden presionar el link, pueden buscar la canción en YouTube. Luego que ellos escuchen nuevamente la canción, deberán completar la letra en los espacios que faltan en la canción, tanto en español como en inglés. En las palabras que están en rojo se supone que esas palabras no van a estar porque el niño va a tener que completar, ¿ya? Así también lo obligamos a escuchar la canción. Y en la otra parte, en la parte de inglés, también deberán de completar con las mismas palabras, pero ya en inglés, las palabras en inglés de la canción. Luego que el niño haya hecho esa actividad, pasamos a la tercera, que es, según lo escuchado en la canción, ubica en el mapa. Letra A. Escribe en el mapa los países mencionados de la canción y píntalo. Entonces, en la canción se mencionan 4 países de Latinoamérica, que él va a tener que identificarlo acá. Después la letra B dice, dibuja los símbolos mencionados en la canción de cada país. Aquí, por ejemplo, voy a ir a la canción, el símbolo, por ejemplo, el sol del Perú, el rostro de Bolivia, el verde Brasil, el chile cobre y mineral, ellos van a tener que hacer como uno, representarlo a través de símbolos, ¿ya? En el mapa. Después la letra C dice, escribe en el mapa las capitales de los países mencionados, más que nada es como cultura general. Y la letra D, escribe el nombre de la moneda oficial de cada país. Todo esto tiene que plasmarlo en el mapa. Luego de esa actividad... Como con simbología, algo así. Claro, ¿Alguna sugerencia? Un pequeño dibujo, claro. Ahí dice con símbolos. Dibuja los símbolos mencionados en la canción de cada país. Con simbología, exactamente. Y ya pasamos a la etapa final. Aquí pusimos una pequeña información de Latinoamérica que agrupa 20 países, ¿ya? Según lo escuchado en la canción, extrae los versos que más te representan de la letra de la canción y explícanos el porqué de tu respuesta, o sea, por qué a él le gustó ese verso. Y finalmente, para tu actividad final deberás pegar o calcar el mapa que completaste sobre tu banderín junto con tu reflexión de los versos que escogiste. Y esa sería como la actividad.
No sé. Bueno, primero la Eve. Eve, dale tú. Chiquillos, a modo de sugerencia, les recomendaría que no intervengan en el mapa más allá de con colores, de que pinten los países con colores, porque ustedes están pidiendo que intervengan con varios símbolos y eso enreda mucho un mapa. Los chiquillos no saben trabajar con eso, entonces les recomendaría que hicieran una tabla abajo con el país, capital, moneda y elementos minerales, porque parece que son los minerales los que se mencionan en la canción, y lo hacen como una tablita abajo, porque en el mapa se va a quedar saturado de información y va a ser súper enredado, y cuando tomen las fotos no se va a ver nada. Pues entonces, eso como recomendación, y que le coloquen ahí, que ponga simbología de los colores de los países, nada más. Ah, ya, ok, perfecto. Como Bueno, recomendación. Claro, hacer una tabla, claro, de 4, con los 4 países, y que él tenga que escribir entonces la moneda, la capital. Claro. La tabla informativa. Sí, yo Claro, igual quería hacer una apreciación al respecto. Dale. Yo encuentro que igual hay un buen hilo, hay un contexto de una canción, hay una actividad práctica ahí con el mapa, dibujar, no sé. Pero extraño un poco la reflexión de la migración. Quizás una preguntita o respecto, ya, estamos hablando de Latinoamérica en específico. Latinoamérica siempre se ha caracterizado porque hay mucha migración. Y también hay mucha discriminación a la migración dentro de los propios países cercanos. Entonces nosotros estamos viviendo una realidad de migraciones que son forzosas. O sea, y hay un tema que es como para reflexionar. Por ejemplo, ¿qué opinas de decir a los chiquillos como qué opinas de los migrantes que conoces? Como quizás lo llevaría más al contexto, porque muchas de las migraciones actuales no son por gusto, sino que han sido forzadas por el contexto del país o por buscar una realidad diferente, y quizás a ponerle piso a esa migración, que sacar ese pensamiento troglodita de que el extranjero viene a quitarme el trabajo, que viene no sé, a inmiscuirse en mi país, y ese nacionalismo que es un asco. Entonces, entender un poco más la migración desde ese sentido, como opinión. ¿Qué dicen ustedes o qué dicen los demás? Sí, yo puedo, es que a propósito un poco lo que dice la Morín, yo como que me perdí un poco con la actividad. O sea, como que me perdí cuál es el objetivo de aprendizaje, que a lo mejor podríamos refrescarlo. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje en inglés? ¿Y cuál es el objetivo de aprendizaje en música que estamos articulando? Sube, Paula. Claro, al comienzo, dentro del objetivo finalmente está que él conozca los diferentes países que forman Latinoamérica o América del Sur, ¿cachai? Entonces, sube, Paula, para que le damos el objetivo. Ahí está, objetivo de reconocer los países y las culturas que forman Latinoamérica a través de la canción con todo Mercedes Sosa, enfocando en los derechos humanos sobre la migración, respondiendo a las preguntas. Claro, un poco es dar a conocer el continente y que reflexione acerca en el cotidiano sobre la migración. Ahora, mi objetivo, lógicamente, musical es que cante, que reconozca instrumentos, que es una parte netamente musical. Pero la parte como donde nos unimos con la Paula finalmente es la parte del desarrollo del lenguaje, que sería que busque los verbos, que haga una traducción de las palabras del español al inglés, y eso. Y claro, podríamos acentuar finalmente la clasificación por asignatura, más claramente el objetivo de cada asignatura, y luego nuclearizar ambos, hacer uno más unido, un objetivo unido. No, sí, mira, sí, yo creo que está buena la idea. Sí, donde yo me perdí fue con el mapa, porque ahí como que no, creo que el mapa no en el mapa necesariamente se vincula con el objetivo, claro, a no ser que sea como para verificar la comprensión del texto. Claro, que la canción ya te da harta información. Español. Tal vez yo, no sé, como que le daría una vuelta a esa actividad, porque siento que se escapa un poquito, y porque, claro, nos interesa como ver si el estudiante logra identificar información explícita en el texto, y
y que es como bien sencillo en ese sentido el texto, porque es como que entrega mucha información, entonces podríamos pedirle que sacara muchos listados de cosas, el texto de la Mercedes Sosa. Pero también creo que la riqueza del contenido, como bien decía la profe Morín, está en la relación con la actualidad y en la problematización del concepto de migración. Claro, Entonces, podríamos decir qué produce la migración, cuáles crees tú que son por qué las personas migran de sus países de origen, como irnos en la parte social. Pero la canción, por su lado, da cómo mucha herramienta. relacionarlo, claro, porque para poder relacionar y un poco reafirmar esto que decimos que la migración es un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque yo tengo derecho a migrar. ¿Qué cosas también tiene positivo eso, esa posibilidad? Y eso, yo le daría una vuelta a la actividad del mapa, creo que se nos arranca un poco. Y yo les puse ahí en el chat una pintura de Picasso que es sobre la migración, que no sé si les pueda servir a ustedes, para que le den una vuelta. Creo que también debiéramos incorporar más elementos artísticos en nuestras actividades que estamos haciendo. Y hay, en términos de pinturas, hay muchas. Respecto del tema de los derechos, o sea, hay muchos artistas que han pintado sobre los derechos humanos, entonces tal vez, incluso pensaba en el caso de Germán, ¿por qué no introducir el texto con pinturas sobre juegos tradicionales? Que hay muchas. Entonces, porque también la idea es que el niño pueda aprender a leer una pintura o a leer una imagen, extraer información explícita de la imagen, o utilizar el texto, en este caso visual, también como un elemento que nos permite donde ellos puedan desarrollar la comprensión. Así como los hacemos leer textos escritos, los hacemos leer gráficos, los hacemos leer tablas, también tenemos que hacerlos leer fotografía, imagen, pintura, como ensayo artístico, a lo mejor ahí hacer como una vinculación. O quizás también que en vez de hacer la actividad del mapa, que ellos crean, o sea, elaboren una pintura en relación a la canción, porque en sí la canción es como el texto, es como eso, ¿ya? Y que ellos la representen a través de una pintura o a través de un dibujo. Y los que no son buenos para el dibujo, quizás hacer un collage, pegar imágenes y colocar ahí en el mismo cuadro algunos extractos de versos que a ellos les gustaron y el por qué, qué representa ese verso. Claro, pero para eso hay que como que contextualizar las preguntas al tema, pues, a la migración. Siento que las preguntas están como desconectadas de la canción, ¿cachai? Entonces, habría que dar una vuelta más a las preguntas. Pero también creo que hay que tener... preguntas buenas. Perdón. Dele nomás. No, dele nomás. Bueno, ninguna de las dos pide la palabra, entonces no sé cómo ayudarlas. No estamos aquí peleando. No, yo solo quiero decir una cosa más, que recuerden que el proyecto tiene un producto que es un producto final, que si vamos a hacer que los niños elaboren un producto material, físico, debiera ser para alimentar ese producto final. Aparte, en nuestra ruta de aprendizaje, nosotros les pedimos a ellos que hagan algunas actividades que nos permitan a nosotros verificar qué es lo que el niño está aprendiendo, o si está aprendiendo lo que nosotros le estamos pidiendo que aprenda. Entonces, si nuestro foco está en el tema de la migración, creo que tenemos que verificar que el niño aprenda a reconocer por qué la migración es un valor, que a lo mejor en términos del vocabulario en inglés aprenda a reconocer aquellas palabras o conceptos que se vinculan con esta idea del derecho y de la migración, que en música, bueno, aprenda a reconocer la expresión artística, no sé si, pero tratar de llevarlos hacia nuestro objetivo de aprendizaje, más que ellos elaboren un producto, porque van a elaborar uno que va a ser el global, el del proyecto, que le propongamos actividades sencillas con preguntas que nos permiten verificar qué es lo que el niño está aprendiendo de esa actividad que yo le estoy sugiriendo. Y que el arte, en este caso, sea una herramienta para poder profundizarlo. Por eso yo les decía, a lo mejor buscar una pintura latinoamericana sobre las migraciones, que deben haber muchas, o sea, de hecho Guayasamín, y podamos hacer el vínculo entre la canción latinoamericana y una pintura latinoamericana. O la canción latinoamericana y una pintura sobre, no sé, en el tema migrante en Latinoamérica es muy, muy potente, entonces hay muchas pinturas sobre Mire, los barcos,
sé yo. Más que pintura, que sería Mamani Mamani como el mayor exponente con pintor boliviano que habla sobre el tema de la migración. Aquí hay un link de un video que lo elegí yo, que tiene que ver con justamente presenta las diferentes culturas, los diferentes rostros. Entonces eso habla de la diversidad cultural. Y en el video también podríamos sacar alguna pregunta del video, porque finalmente en el video, que ustedes no lo han visto, pero que sale ahí el link, se lo proponemos, podríamos sacar alguna pregunta sobre ese tema, porque el video engloba todas las culturas latinoamericanas, muestra Iguazú, muestra Brasil, muestra el desierto de Atacama. Entonces podríamos un poco hablar desde después que viste el video, qué te queda claro, cómo son nuestras culturas, cómo introducirlo más al tema. El video es la canción con todo, que se pone como que el himno latinoamericano, pero en el video lo bueno es que señala diferentes lugares, o sea, imágenes de diferentes culturas y pueblos. Como los distintos contextos. Claro, diferentes contextos, Mira, las yo creo ciudades, que los campos. Dentro de todo ya hay harta sugerencia. Yo creo que hay harto material, importante no perder el foco, que nosotros finalmente lo que queremos lograr es que los chiquillos reflexionen respecto de estas situaciones, reflexionen respecto de los derechos. Entonces, más allá del objeto que ellos vayan a crear por actividad, que eso no es diferente, ver el fondo. La Rosana acá en el chat colocaba cómo se evidencia el derecho de la migración. Yo creo que esa es una pregunta que quizás todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo se va a evidenciar el derecho que estamos abordando en nuestras actividades? Que no sean actividades aisladas o que sea una actividad muy enfocada en algo en específico, sino que cómo evidenciamos que los chiquillos estén adquiriendo este derecho a través de la actividad que estamos dando nosotros como reflexión, como previa para el producto final. O sea, ese hilito yo creo que no hay que perderlo, porque si no, porque todos acá somos full creativos y colocamos harta actividad y hartas cosas, nos emocionamos y eso es bacán, pero tenemos que como ir haciendo este hilo. Luego acá, yo les decía quizás con lo que proponía la Dire, de la imagen o del cuadro, un veo, pienso, me pregunto respecto a alguna imagen, alguna introducción, y la Eve va a hacer una acotación. Juegue. Para sumar a los recursos, ahí copié un link sobre una noticia que vi hace poco sobre Banksy, que es este artista que le gusta pintar en Europa y es bien conocido por los chiquillos y por todos nosotros por sus obras, son súper reconocidas, y él aportó comprando un barco para recoger a los migrantes en el océano. Entonces ahí hay una relación súper explícita con el arte y el derecho a la migración, que podría servir. Y eso, creo que era eso. Sí, eso. Ya, bacán. Disculpa, oye, perdón. Solo una cosita cortita, Morín. Es que a propósito de Banksy, que dice la Eve, que es un artista británico. Entonces también se podría vincular, a lo mejor, con inglés, a propósito de la cultura inglesa, anglosajona, no sé. Estoy pensando en la actividad de la Paula también. Entonces, si se trabajara a lo mejor esa pintura que es bien emblemática, salió en muchos medios, que esta del barquito pintado. Entonces, como también desde esa cultura hay una preocupación por la migración, no sé, ahí se puede hacer un vínculo. O tal vez, Paula, porque pienso en cuál es el objetivo tuyo, como en inglés, como el vocabulario, la comprensión del texto en inglés. Siempre como reconocer la cultura anglosajona también es parte de un objetivo transversal de la asignatura, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, ahí está escrito de todos modos, pero falta ese detalle, que hacer ese link con la cultura anglosajona. Igual para mí, todo esto igual es complicado, porque es una asignatura que no es tan aislada, pero también es aislada. Entonces a veces me cuesta hacer esas conexiones y me complica, la verdad, me bloqueo. Pero ya ahí vamos a masticar un poquito todas las sugerencias y vamos a tratar de mejorar. Ya, bacán. Creo que la Susi tiene una sugerencia más, porque ella pidió la palabra. Disculpa, Susi, no vi. Susi, ¿estás por ahí? Morín. Gracias. Ya, bueno, con respecto a la actividad de inglés, siento que a lo mejor se podría sacar el poema y que ellos mismos pudieran traducir, en vez de ellos extraer esos versos que están en español, a lo mejor ellos pudieran traducir versos, no darle el texto ya traducido.
a lo mejor ellos mismos lo podrían traducir, y siento que, claro, faltan como un poco más de reflexión en ese tema que es tan potente, considerando que tenemos tantos niños migrantes, y a lo mejor qué piensan ellos de por qué ellos tuvieron que abandonar su país, qué es lo que extrañan, cómo se sienten acá. Yo creo que sería potente darles también que ellos pudieran reflexionar desde su vivencia. A lo mejor ellos pueden opinar lo que extrañan, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Siento como que se podría ahondar en eso y también a lo mejor aprovechar un poco el tema de la discriminación. Y sí hay mucho texto, siento. Creo que también debiéramos potenciar la habilidad del veo, pienso, me pregunto, porque lo trabajamos en la clase de lenguaje y a los chiquillos les gustó, siento, esa actividad del veo, pienso, me pregunto, y siento que debemos potenciarlo también en este proyecto. Creo que a lo mejor en la actividad de los juegos del profesor Germán, le comentaba que hay hartas imágenes dando vuelta en internet de niños jugando al alto, o jugando ¿cómo se llama?, al pillarse, niños que están en la calle esperando a los otros amigos, y a lo mejor eso podríamos hacer con el veo, pienso, me pregunto, y reflexionar. A lo mejor ahí también van a participar los papás de esa añoranza de los tiempos, esos tiempos perdidos. A lo mejor también pienso que podríamos relacionarlo también a lo que era cuando los niños trabajaban, que también a lo mejor yo lo puedo abordar en la cantata, niños que trabajaban a muy corta edad y cómo también eso ha ido evolucionando. Pero eso, creo que debemos potenciar el veo, pienso, me pregunto, que a lo mejor la actividad de la PAU también puede tener esa habilidad, y la actividad en educación física también, y siento que podríamos, hay que reflexionar en torno a lo que los propios niños migrantes sienten. Eso. Perfecto, entonces ahí hay varias sugerencias, y también no olvidar que estamos en el sello artístico, que es algo ahí importante. Yo creo que, Susi, aprovechando que estáis ahí hablando también, pasemos a la parte del derecho del trabajo y la seguridad social, y luego nos quedaría matemáticas y tecnología, porque Germán ya mencionó lo que le correspondía. ¿Le podéis dar tú, Susi? ¿O él? ¿Cuántas? Lo que tengo más o menos pensado hacer, bueno, hoy día lo vamos a articular con historia. Voy a explicar un poco, a contextualizar este tipo de texto que es la poesía popular. Quiero empezar mostrando este pliego de la lira popular y explicar un poco las características de este tipo de texto, contextualizarlo, mostrar por qué las imágenes, el por qué empezó la poesía popular en los tiempos del siglo XIX y XX. Bueno, quiero contextualizar un poco, mostrar un poco las características de este tipo de texto, mostrar una décima también, explicarlo, y luego me voy a centrar en lo que es la cantata, pero solamente un fragmento porque es muy extensa, no voy a mostrar todo. Y en ese fragmento va a estar lo que es el pregón, la primera parte que muestra, presenta el lugar y el año en que ocurrió esto, y luego la segunda parte, que es un poco el relato, y muestra las características de la familia, las condiciones laborales de los obreros, muestra un poco eso, ¿ya? Las humillaciones que ellos tenían que vivir, las condiciones en las que vivían, etcétera. Eso, y luego voy a trabajar lo que es comprensión lectora, pero en lo que es la reflexión de lo que significó también la historia y la evolución de las condiciones laborales desde esos años hasta la actualidad. Bueno, que hagan una comparación también. Y bueno, cuáles son las condiciones laborales que debemos vivir los trabajadores actualmente. Y bueno, la idea es que ellos puedan crear una décima sobre el trabajo, pero desde las condiciones actuales. Esa creo que es la actividad. Voy a mostrar una foto también de
de los obreros, que es súper potente, y ahí hacer Sí, como una cantata actual, una onda así, que ellos creen. No, ¿cómo? solamente una décima, que es como un poema. La décima es un poema, versos que tienen que rimar, es escrito en octosílabos. No sé si a lo mejor hacerlo desde la distancia va a ser como un poco más complejo para ellos. Pero son una estrofa de 10 versos. Susi, lo que se hace, disculpa Susi, se hace una cuarteta, que sería como el remate de la cueca. Si no quería hacer una décima entera, que inventen una que es brindo por tatatira, tirarira, rirarira, Claro, también podrían hacer. una cuarteta que sería 4 versos, porque si tú no enseñáis la décima que es Pinel, el nombre es décima Pinel, pueden divagar mucho. Sí, yo tampoco quiero complicarlo a ellos porque igual estamos desde la distancia y es como más complejo. Entonces, la idea a lo mejor pueden hacer como una palla, no sé, ahí voy a pensarlo, que sea relacionado al trabajo. Entonces, lo que quiero es, voy a mostrar también, como le decía, una imagen para la habilidad del veo, pienso, me pregunto, sobre esta imagen potente de los obreros ahí en la Escuela de Santa María. Y que, bueno, en el banderín debe ir una imagen y esta palla que ellos puedan crear con una reflexión. Ah, pero sí, y hoy día lo vamos a relacionar con historia. Tampoco quiero que sea algo tan extenso, porque Ya igual te esto va rendiste, avanzando, pero muy sintetizado. Ya, Eve, te toca un octavo de Ya te actividad. me dejáis una pregunta, una nomás. No, lo que pasa es que, espérate, Evelyn, disculpa, lo que pasa es que no sé si los banderines, pensé en hacer como motivación, como contextualización el tema de los banderines, pensando en que en el producto final, pero si no es el producto final, a ver, igual es breve, me gustaría que ellos igual supieran de qué se trata este pliego antiguo. Bueno, ahí entre ustedes negocian, pues ahí entre ustedes van. Tenía la palabra Germán y luego la diré. Ya. Yo no voy a opinar. Yo seguí todas las sugerencias que hizo Susi en relación al trabajo pasado. Hice lo del dibujito, de hecho ya lo hice. Lo hice como introducción al tema, ¿ya? Y lo encontré súper bueno lo que me propuso, incluso en relación a las preguntas que la Susi me corrigió. Y lo encontré bastante bien, y bien acertado lo que me corrigió en el trabajo pasado, en el 4. Y lo agregué ahora en el 5, ya, bacán. por si acaso. Lo tengo, Susi, para que lo cheque. Buena. Ya. Bacán, gracias Germán. Diré. Por lo que también me pregunto ya lo puse. Gracias. Sí, me parece súper bonita la actividad de la Susi. Ahora, si el tema es la poesía popular, creo que es bueno como reafirmar también ese concepto, ¿no? Con los chiquillos. ¿Qué es la poesía popular? ¿Por qué esta es poesía popular y no es otro tipo de poesía? ¿Cachai? Como reforzar esos conceptos que son propios de la asignatura y de la unidad que vas a trabajar. Coincido con el tema de las décimas. Yo creo que pedirle una décima a una persona cualquiera ya es muy difícil. Entonces, a un niño, por eso que ha costado tanto que perdure esa práctica, ¿no? Entonces, a lo mejor la palla podría ser algo más concreto, más fácil para ellos, incluso que le puedan colocar una dimensión libre en términos de la expresión, que si lo quieren hacer con humor también puedan hacerlo, ¿cachai? No sé, creo que... Y lo último es que les quiero recordar que la idea es que parte de los productos, del producto final o alguno de los productos que elaboremos en este proyecto se pueda considerar para el Festival de las Artes y de la Ciudadanía, que se va a hacer en el mes de octubre. Entonces pensaba, por ejemplo, que si podría ser una selección a lo mejor de esas payas que puedan sacar en el lenguaje o de poesía popular que se pueda sacar del lenguaje para poder participar de ese momento, de ese encuentro. Tal vez para que lo consideres también, a lo mejor que van a trabajar, también que haya interpretación de esa canción y podría servir como un número para ese producto del festival que vamos a elaborar. Y los banderines también son expresión artística, plástica, entonces que no olvidemos que algo de eso también tiene que alimentar ese momento del encuentro, ¿ya? Eso. Susi, yo te...
Solo acotar que con la Susi no nos hemos organizado porque ayer yo estaba en el tema del texto, entonces no hicimos el vínculo, pero me asusta un poquito porque parece que no tenemos mucho vínculo, porque yo tengo que ver La Colonia en octavo y tú como que se aleja un poco de lo que yo de lo que debiera ver. Yo no tengo ninguna idea de cómo abordarlo. Pero sí, lo que tengo claro y que una certeza es que tengo que ver La Colonia, y tú querés ver los obreros, que es tiempo posterior, entonces, y tenemos que relacionarlo con el derecho al trabajo y la seguridad social, entonces como que de pronto me enredé, me confundí, me desorienté, pero no sé si a alguien se le ocurre cómo podríamos vincularlo. Oye, Bienvenida sea la idea. y como Oye, yo así tenía como la- onda temporalmente, onda así como el trabajo y el derecho social, una pincelada de La Colonia, lo que está hablando la Susi, cómo se ve actual, como que la actividad tuviese tres aspectos, Puede ser, como condiciones de trabajo. claro, como ir, o sea, ir viendo que esto, que no son 30 pesos, son 30 años. Como una trayectoria del derecho Claro, al trabajo. pienso ahora, de momento, no sé, algo que Sí, buena idea, gracias. Mire, el lo que Hans creo que yo le iba a decir a la Susi que podría, yo veo que se pueden separar porque si habláis de poesía popular, sería una buena posibilidad para hablarle de Pessoa Belli, de Bello, del Roto, de esa, como que esa poesía popular es interesante que ella la conozcan, y la cantata da para una por sí sola, no tiene mucho de poesía popular porque Luis Alvin no era un tipo muy popular. De hecho, la mejor obra que habla de Latinoamérica se llama Sinfonía de los Tres Tiempos de América, que habla de todo el proceso de transculturación del extranjero a los indígenas de aquí de América. Entonces, yo creo que podía hacer algo o con la cantata o con la poesía popular, por poner las dos. La cantata no está escrita ni en décima tampoco, No. a diferencia de los otros versos, como la Canto por una semilla, que es de la Violeta Parra con el Luis Alvi, y la Sinfonía de los Tres Tiempos de América, que está escrita en décima también. Eso lo escribió Luis Alvi solo. De hecho, por Entonces, eso tenía la duda, sí, de hecho estuve ahí como ayer pensando, y porque igual siento que el tema de la cantata, claro, si bien no está escrita en décimas, y es la idea que igual una de las características de este tipo de claro, ni en textos, soneto ni en prosa, pero, no es una... claro, pero igual es como que tiene tiene mucho para Pero, por ejemplo, reflexionar en torno a lo que es el derecho no, al claro, si trabajo. eso, Por eso quise mostrar como otra, como motivación o motivación, pero por ejemplo, mostrar Pessoa Belli, una décima. que conozcan ese poeta del río Mapocho, o a Pessoa Belli, o a Joaquín Eduardo Bello, o ese tipo de poesía que desconocía, ahí los podría ir retro, más que con la cantata, porque Abel de Valparaíso. la cantata finalmente da por sí sola para tratar todos los temas, claro, pero si le metí poesía y cantata van a quedar mareados, porque dura 40 minutos la cantata también. Eso, pero súper bonito todo. Pero pero era solamente una parte nomás, un fragmento nada más. Un fragmento no extenso, un fragmento breve que muestra solamente, que aborda el tema de las condiciones Soy obrero laborales, pampino y derechos. soy eso. Ya, éxito. Pero bueno, voy a darle una vuelta. Claro, o cambiarle el nombre para que no sea poesía popular por sí sola, porque como está en la cantata, eso. Salud. La Dire pidió la palabra. Sí, era justo lo que dijo Hans al final. Yo creo que en ese caso, si vas a trabajar la cantata, no estás trabajando poesía popular, sino que otro tipo de texto. Entonces tú tienes que tomar una definición. Pues si vas a trabajar poesía popular, trabajar una poesía de las que señaló Hans, bueno, que hay muchas, y si no, que sea de otro tipo de texto y que no sea poesía popular, para no generar ahí la confusión, el enredo. Ya, voy a buscar otra. Bueno, esta actividad la voy a dejar para la próxima, para una próxima oportunidad. Ahí podéis ver que se rescata. Voy a buscar otra y para poder articularla bien con la Evelyn. Claro, pues déjale aunque que, sea una bueno. línea. Pues, una Oye, pero espérame, yo me acuerdo que, pucha, yo en el Confe tenía unas décimas que eran décimas pintadas. No sé si en internet se puedan encontrar, que era décima y pintura, serigrafía de décimas. Una cosa muy bonita que a lo mejor también podríamos buscar y se podría trabajar. Ya, voy a buscar, voy a ver
la actividad. Ya, bacán, ahí hay varias opciones, sugerencias y cómo lo puedan ir abordando. Bueno, ya vimos el tema de educación física, vimos el derecho de jugar y ahora vendría el derecho de la vivienda. Ya, me toca. Ahí en el chat anoté el objetivo de la actividad de matemática, que es reconocen elementos del plano cartesiano utilizando coordenadas para la construcción de figuras 2D. Ya ese es el objetivo de la actividad. Yo la actividad la parto, como siempre lo he hecho con todos los proyectos, con un para recordar, que es donde le entrego el contenido así muy resumido, en forma escrita y en forma gráfica, y luego les doy un ejemplo de la actividad que yo quiero que ellos logren, ¿ya? En el fondo de esta actividad yo le voy a entregar coordenadas y ellos van a construir una figura en el plano cartesiano, y esta figura es una casa, ¿ya? Porque es como el elemento más significativo al derecho, que es el derecho a la vivienda, una vivienda digna, una vivienda adecuada, ¿ya? Vamos a hacer la conexión luego con tecnología, luego de que ellos descubren este elemento, esta figura 2D, vamos a hacer el enlace con tecnología a través de un pequeño texto donde una vez que descubre la casa les voy a decir por qué es una casa y los elementos principales del derecho a una vivienda, que no sé, por el derecho a vivir en seguridad, en paz, en dignidad, en alguna parte que ellos deseen. Uno es libre de vivir, digamos, donde quiere. Entonces vamos a hacer una pequeña referencia a lo que es el derecho de la vivienda, y luego ellos van a tener que construir una composición artística, ¿ya? Nos vamos ahí a enfocar también en el sello artístico. Van a construir una composición artística y ahí tenemos que definir si va a ser en Word o qué instrumento van a utilizar. Y esta composición artística va a ser del derecho a la vivienda adecuada, pues, donde ellos van a tener que insertar en esta composición artística elementos que ellos consideren que son óptimos para vivir en una vivienda adecuada. Que no solamente el hecho de la vivienda, sino que también el entorno, que hayan plazas, que hayan sectores de áreas verdes y todo eso. Y para terminar, también como siempre lo hemos hecho, con algunas preguntas reflexivas. No las tengo todavía, pero me imagino que va por el lado de preguntarles si ellos consideran que viven, que este derecho se les respeta, o por ahí, como por ese lado. Todavía no tengo el tema de las preguntas reflexivas. ¿Ya? Y eso sería nuestra actividad en líneas súper generales de matemática tecnología. Claro, quizá abordar el tema del derecho, pues eso es lo que está pendiente. No sé si alguien tiene alguna apreciación. O sea, no está pendiente, pues si la profe dijo que lo iba a abordar luego que los chiquillos construyeran la casa en las coordenadas, va a abordar el derecho ahí, pues, ¿o no, profe? ¿Sí? Ah, sí, pues, ya, lo sí. dije para ellos en matemática encuentran esta figura que es una casa, y luego le doy el sentido de por qué encuentran en las coordenadas esta figura que es una casa, con un texto pequeño en donde voy a dar la descripción del derecho a una vivienda adecuada, con sus principales elementos. Y una vez que ellos ya conocen estos principales elementos, los grafican, los representan en esta composición artística que van a hacer desde tecnología, que va a ser en Word. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, escuchamos clarito. Entonces no vaya a trabajar con planos, ¿cierto? Planos con plano cartesiano, ¿sí? Claro. Sí, sí, pero en Word. Ahí sí, lo que pasa es que partí diciendo que mi actividad es graficar, es representar una figura 2D en un plano cartesiano. Esa es la primera actividad, en la cual van a descubrir una figura, y esa figura es una casa. ¿Y por qué es una casa? Porque nosotros vamos a trabajar el derecho a la vivienda adecuada. Y luego voy a enlazar con tecnología, con un texto, en donde voy a poner los principales elementos de la vivienda adecuada, con sus características, y ellos van a construir una composición artística, en el cual va a ir la casa, va a ir la plaza, y va a ir todo este ideal de vivienda adecuada. ¿Sí?
Sí, perdón, es que me tuve que parar un momento, pero era para completar. Y decía entonces, realizan un plano cartesiano en Word, descubren una casa en el plano cartesiano, tú le das las coordenadas y ellos van a descubrir que hay una casa, ¿cierto? Así es, yo le doy las coordenadas y ellos encuentran esta figura 2D, porque Ajá. también les doy las características, porque para nosotros es una casa, pero en concepto matemático hay figuras 2D, hay ciertas características que componen esta casa. Y luego construyen una vivienda en 3D, tipo maqueta. No, estamos siempre en plano, 2D. Ah, ya. Construyen una vivienda en 2D, considerando elementos del buen vivir, puede ser, de una vivienda digna. Vivienda adecuada, ese es como el concepto, derecho a la vivienda adecuada. Bueno, así aparecen todos los textos que yo leí. Es como el derecho a vivir en paz, es como que también hace mucha relación a eso, esta frase que ha tomado tanta relevancia esta vez. Hay un comité de vivienda súper grande en Chile que se llama Vivienda Digna y que siempre andan en las marchas y tienen como esto de que el Estado debe construir viviendas sociales, pero no las antiguas que construía Lago, Justamente, la con Copeva. una cierta cantidad de metros cuadrados. Y Mapu también tiene ese movimiento, po. Sí, hay varios. La Dire pide la palabra. ¿Puedo agregar algo? Dale. Juegue. Dale nomás, Leo. Ya. Mira, en el texto, ahí me meto yo, en la utilización de las TIC, ¿ya? Ahí se va a involucrar las poblaciones históricas que tiene Renca y condominios sociales. Se va a sacar algo de protección patrimonial referidas a las viviendas que hay en Renca. Y de ahí ellos van a extraer información. Bueno, eso es lo que yo estaba extrañando, que hubiese un contexto hacia dónde se va a agarrar. La Leo es la que genera el producto final, que es este banderín. Desde la Leo se va a sacar quizá esta composición artística que va a ir al banderín. Y la Dire pidió la palabra. Sí, a propósito de la última parte que decía la Leo, y en ese texto breve que van a hacer después de que los niños descubren la casa en el plano cartesiano, yo creo que tal vez se podría tomar algunas referencias. Bueno, lo que dice la Leo es súper potente respecto de Renca, ¿no? De la vivienda en Renca, pero también del ideal de vivienda que se diseñaba antes del 73, y ahí está toda la experiencia de Castillo Velasco, y que tiene este foco puesto en los espacios comunitarios, o sea, con un metraje distinto al de la vivienda social hoy día, que también eran viviendas sociales, porque todo lo que es la Villa Frey es una vivienda social, que uno la mira y no vive gente pobre en esas viviendas sociales. Hay un kilómetro de distancia entre esas viviendas sociales y las que se construyeron posteriormente. Entonces, como a propósito del derecho a la vivienda, rememorar y recordar que han habido otras experiencias y han habido otras propuestas de vivienda, como estas de Castillo Velasco, que si bien eran viviendas sociales financiadas por el Estado, tenían un foco puesto en lo comunitario, con muchos espacios verdes para compartir. Entonces, aprovechar como demostrarles un poquito esa realidad a los niños y para que puedan también como mirar de manera más crítica su propia realidad, pues, porque antes sí se podía aspirar a un tipo de vivienda y de vida distinta a las que hoy día son las que nos entregan estos gobiernos después del 73 en adelante. Entonces, problematizar a lo mejor un poco esos conceptos. Quizás en la parte reflexiva podríamos hacer referencia a todo lo que usted dice. Sí, sería como potente. Incluso como temas de metrajes que se puedan comparar, no sé si se podrán comparar y si eso tiene que ver con el objetivo de matemática, pero ahí hay harto dato como duro. En el plano regulador de Renca hay bastante información. Qué potente, súper buena la actividad. Yo vivo en una vivienda social acá por la Villa Olímpica. ¿Puedes contar tu experiencia? En 73. Viviendas sociales que se hicieron acá por el
Por el fútbol, cercana al Estadio Nacional. Al lado de la Villa Olímpica. La Villa Olímpica. O sea, puedes comparar, pues, Leo, tu casa, tu departamento de la Villa Olímpica, que es una vivienda social, con las viviendas sociales que ahí mismo en Renca se entregan, una distancia. No hay comparación. Sí, pues ahí está bueno el contexto, pues ahí estaba bien, bien como aterrizado, bacán. Yo me acuerdo que también mi abuela me contaba que en las villas antes, cuando se postulaban socialmente, te las daban según la profesión. Porque la casa de mis papás, cuando mi abuela hizo todo el trámite, era como, ya, estas casas, este tipo de casas van a ser para profesores, este tipo de casas van a ser... Me acuerdo que algo de eso me ha contado, y eso también ha pasado en Las Rejas. Los empleados públicos eran las mejores, ¿no? Claro, había una diferencia según cómo te desempeñabas y dónde, y si podía acceder o no a crédito, era todo bueno. Estas eran para empleados particulares. Claro. Mire, en Francia viene el papá de todo eso que se llama Le Corbusier. Le Corbusier es un arquitecto que hace unas viviendas que tienen que ver metro cuadrado por persona, como para poder habitar, un parque central, colegio y medicina y todo eso. Yo vivo en un espacio así, pues estas son torres así parecidas. Pero después Le Corbusier aquí en Chile se hicieron 2 o 3 proyectos que serían las Torres San Borja, esto, y unas que hay allá en Apoquindo, y nada más. Y era, por lo menos en mi casa, yo crecí en J. ahí en Casa 1900, y después me fui allá a Lo Prado, y en Lo Prado había, nuestra villa era de profesores, pero lo que lo colindaba no estuvo pavimentado hasta los 90, no tenía pavimento, algunas no tenían servicios para los desagües y todo. Entonces Chile a veces se olvida que hace 20, 25 años todavía era súper prehistórico y todavía sigue siendo. Claro. Claro, ahí la conexión también es un tema. Ya, buenísimo. Yo creo que ahí estamos con esa actividad. Y para finalizar, vamos a escuchar las propuestas de las profes, la Cote y la Rosana, y ahí ya tendríamos como bien orientados, estaríamos en condiciones de hacer nuestras actividades. Las profes también nos van a dar algunos tips de cómo organizar la información, vamos a quedar de acuerdo con el letra, cosa que después no tengamos que hacer tantas modificaciones a lo estético. Profes. Ya, voy a partir yo, voy a presentar, hicimos un pequeño PPT. Si no me escucho bien es porque estoy hablando como gatitos. Ustedes me avisan si se comparte, ¿ya? Por fin. ¿Lo ven? Sí. Bueno. Ya, muchachos. Nosotros con la profe Roxana creamos un objetivo, todo está sujeto a modificación y sugerencias, por supuesto, que es construir un producto utilizando la creatividad e imaginación que permite evidenciar la importancia y el significado de los derechos humanos trabajados en la ruta de actividades, con el objetivo que nuestros alumnos logren contemplar e interpretar su realidad, fortaleciendo así su sentido de identidad, autoestima y logros colectivos, orientados a la valoración de las distintas manifestaciones culturales. No los veo. Si hay algo. Bueno. Lo construimos ayer, mirando el sello y un poquito de lo que queremos lograr con el producto. Ya, no sé si lo podemos acotar ahí vemos. ¿Ya? Bueno, como habíamos dicho, son dos opciones, los banderines y el afiche. ¿Qué debe llevar el producto final? Como a modo general, debe llevar un título, que es el derecho, la imagen que la van a crear, no sé si va a ser la bajada desde cada ruta, o el final, y la pregunta de reflexión. Aquí con la profe habíamos pensado que como sugerencia se puede sacar de la ruta de actividades la pregunta de reflexión que va a ir como en el afiche o en el banderín. Los banderines, ¿cuántos? Habíamos pensado que podían ser 6, 1 por cada derecho, o 3 los más significativos para el estudiante. Ahí lo tenemos que decidir entre todos. Forma, bueno, la forma es triangular, la base de 20 centímetros, y ahí les vamos a dar las instrucciones paso a paso, que como tienen que elegir el color de fondo, usar la creatividad, las imágenes, etc. Ahí vamos a crear un cuadro bien específico con las instrucciones. Los recursos que pueden utilizar para estos banderines. Pueden ser cartón, género, pueden ser mixto, cartulinas, lápices de colores, imágenes, y imágenes impresas, témpera, recursos tecnológicos que los pueden hacer en Word. Ahí lo vamos
ahí se decide. Nosotros quisimos hacer como estos banderines así como quedarían, supuestamente. Ya si lo hicieran con cartón, por ejemplo, y estas son lo que tiene, pues tiene el derecho, que es el título, la imagen que ellos la pueden crear, dibujar, imprimir, y la pregunta de reflexión, que esta es la pregunta de reflexión, la podríamos sacar de cada ruta de actividades. Y ahí, no sé qué les parece, si hay algún comentario. Acá el tema del cordero. Dice la Rosana, no, eso directamente me gustó la actividad, no, nada que ver. El cordel para unirlas nomás dicen. La Rosana iba a intervenir. Sí, es que como se han ido dando las actividades, exacto, por los colegas que han ido exponiendo, nos damos cuenta que sí, la pregunta va a salir de la reflexión de la ruta. Así que estábamos bien ayer en lo que pensábamos, por ahí. Eso. Ya. ¿Continúa usted, profe? ¿Continúo yo? El afiche. ¿Yo? ¿Continúa usted o sigo yo? Yo, dale. Yo, usted. Disparo. La segunda opción era un afiche, para lo cual nosotros pensábamos que en los recursos que tiene comúnmente el niño es su blog, y en el blog no podían ir muchos derechos. También pensamos en 3, 2, 1, pero por el trabajo que implica hacer un afiche, al final propusimos 1 a la audiencia, puede decir, si ustedes dicen no, 1 muy poco, que representa todo, no sé, pues se puede desechar, pero la verdad es que el espacio no da para más. Bueno, si fuera 1, los pasos son a seguir. 1, escoger un derecho. 2, pensar en un título sugestivo para anunciar el derecho que se quiere comunicar. La forma rectangular, una hoja del blog, como ya lo expresé antes, el que usan ellos, medio 99. Puede ser también con un PowerPoint. Ya en la hoja podemos nosotros representar en forma vertical el rectángulo o en forma horizontal. El paso número 4, elegir un color de fondo adecuado para el afiche. Número 5, escribir una pregunta de reflexión en una forma atractiva, con diferentes tipos de letras, colores, tamaños, etc. Número 6, incluir imagen o imágenes. Pueden ser dibujos, pueden ser figuras, puede ser fotomontaje que se relacione al derecho que seleccionó el alumno para su afiche. Y distribuir, un poco jugar con este espacio rectangular, ¿cierto? Distribuir las imágenes y toda la información a transmitir de manera ordenada, utilizando su imaginación y creatividad. Nosotros con la Cote ayer reflexionamos harto y sentimos que construir un afiche, a pesar que uno dice un afiche, tiene harto trabajo. También vimos una idea de cómo podría quedar esto, si pasa a la otra diapo. Sí, hicimos como una representación artística en PowerPoint que ellos lo podrían, claro, esto sería la hoja de blog y la pregunta, por ejemplo, no sé, ¿crees que en Chile? Bueno, nosotros elegimos ayer con la Cote Migración y Patrimonio. Buscamos ahí en la web una imagen, la sacamos, insertamos, jugamos un poco con esto, que es lo lindo para los chicos en un afiche, cómo ellos pueden jugar con el espacio y con la creatividad e imaginación de ellos. La pregunta reflexiva sería, ¿crees tú que en Chile se integra a los migrantes? ¿Ya? Y tratamos de especificar claro, imágenes de patrimonio, colores que tengan que ver con los pueblos aborígenes. Es decir, en este caso, esto es una expresión a través de virtual, pero también existe la posibilidad que el chico pueda dibujar, ¿cierto? Pueda buscar recortes en una revista, pueda jugar con los colores, pueda buscar tipos de género para poder hacer imágenes, silueta, extensive, tipos de letra, script, etc. Inimaginable, el afiche es un recurso, pero ya yo siento de que tiene mucha elaboración, pero es una creación única de cada niño. No sé qué más nos falta, solamente presentarlo a ustedes y que se pueda elegir una de las dos opciones. Abrimos palabras. Ya, perfecto. Mira, la Paula pregunta en el reverso, ¿irá algo más de los banderines? Que si los banderines serían por un solo lado o se escribirían por los dos.
Yo Lo creo pensamos por un solo lado. Yo creo que primero hay que elegir la opción y Claro. después podríamos acotar algunas ideas para, bueno, la idea que nosotros dimos es primaria, pero también no quisimos Claro. recargarnos mucho porque no sabemos qué opción van a elegir. Quisimos presentarle ambas para que puedan elegir bien y queden contentos con lo que se va a hacer. Y de ahí surgen ideas y las vamos tomando. Ya, buenísimo. Yo me inclinaría por los banderines, por el tema del que estéticamente es algo, bueno, algo artístico, lleva un trabajo, y también cuando ustedes lo exponen con el título, la imagen y la pregunta, me tinca que también puede ser como una instancia de conversación con la familia en base a esa pregunta, porque los chiquillos al hacer las actividades van a formar una opinión y quizás puedan hacer esa relación, no sé, ahora que has terminado tu banderín, por ejemplo, colócalo en el living de tu casa o en un lugar visible para todos, pregúntale a quien sea, no sé quién esté en la casa, pues, qué diría a través de esa pregunta o qué opina de la imagen y que quizá ese banderín se transforme en un objeto de diálogo, pienso, no sé, algo que se divaga de momento. En el chat, la Eve también dice banderines, la Susi banderines. Cote, si queréis, dejáis de presentar y ahí vaya a poder vernos a todos. Después dice los banderines. Sí, los veo. Son más Es que quiero creativos. mostrarles una cosita chiquitita cuando se termine la discusión de... Gracias, hermano. Cuando se termine la discusión del producto final. Ya, leo puros banderines en el chat. Bueno, entonces la opción... Banderines. Claro, y mira, acá dice la Dire, además la familia puede ayudar a recortar, pegar, claro, pues puede ser una construcción, siempre dar esta opción del material que dispongas, puede ser una caja de cereal, puede ser lo que tengan en ese momento, o una tela, cuando habíamos hablado en un comienzo, alguna ropa. La Algo construcción que... la podemos guiar en familia, pues podemos hacerla, las instrucciones pueden ser orientadas a construir en familia en los banderines, ¿cachai? Ajá. En familia, una vez que hayas terminado tu ruta de actividades, en familia debes crear, para esto necesitarás, y ahí le ponemos todo el talento. La Eve dice tejer también, sí, pero igual el tejido está como, tejer está como full de moda, así. Eso, bueno. Sí, los No, niños de se moda. interesan igual por tejer. Yo no sé tejer, por ejemplo. Y otro día, no sé, fui a la casa de una amiga y la mamá estaba tejiendo y mi hijo se puso al lado a ver cómo tejía y le llamaba mucho la atención y quería tratar de ¿Saliste de tu aprender, casa? entonces igual puede servir. Yo nunca aprendí a tejer, pero Buena. sí, puede ser. Banderines, entonces. ¿Alguna otra acotación? No, pues un poco respondiendo la pregunta que hacía, que si es banderín, ¿es por los dos lados? Se supone que el banderín es por un solo lado. Quizás por los dos lados, muy complicado, quizás. Yo creo que quizás bastaría con el título, la imagen, que va a ser la creación de los chiquillos, y la pregunta, y lo bonito quizás se va a dar en el debate, pues no sé, lo que puedan conversar en familia, porque dentro de todo las respuestas van a estar en la ruta de actividades. Entonces, copiar una respuesta de la ruta al banderín va a ser un atado, no sé. Yo pensaba que en el reverso podían ellos ahí escribir su reflexión en relación al ¿cómo se llama? Al derecho que estaban viendo en el banderín. Lo que pasa es que en el reverso podría ir como la reflexión de ellos. Pero si esto lo van a pegar en el living de su casa, en la pieza, no tiene mucho sentido que haya una reflexión detrás si no lo van a estar mirando, si no va a estar a la vista. La reflexión va a estar en la actividad. ¿Puede ser o no? ¿Y esta actividad no iba a ir también para la presentación que nos habló la directora de lo que ella dijo anteriormente? Entonces ahí va también, ahí se pueden unir todos los banderines de todos los niños que hayan hecho y formar no tiene por qué ir pegado a la pared el banderín. Presentación. Claro, como dicen ahí los chiquillos, el banderín no necesariamente va pegado, puede ir al medio, no sé, bueno, a da la lo pared, mismo. claro, puede ser Son detalles. Yo me lo había imaginado así, pero... ¿Puedo decir algo? Colegas, nos ordenamos un poquito para el diálogo. La Susi, luego la Dire, y luego la Eve. Tengo una duda, una confusión, a ver si me ayudan a aclararme un poco. Lo que pasa es que en la ruta de actividades me gustaría que ellos crearan pallas, pero ¿dónde podrían ir plasmadas? ¿Solo en la ruta de actividades o también la podrían colocar en el banderín? En el banderín cada vez son 4 versos, ¿no?
Ya, que la coloquen en el banderín entonces. ¿Me permite responder un poco a la Susi? Mira, nosotros un poco dirigimos esa situación pensando en lo que se había acotado en la reunión anterior, cuando la directora dijo que sería bueno que en el banderín fuera el título, una imagen y una pregunta de reflexión. Solamente eso, pero si ustedes quieren agregar más, igual piensen en la dimensión del banderín. No es un inmenso banderín tampoco. No sé, tiene una base y una altura de más o menos 30 centímetros. ¿Y la pregunta? ¿Por qué tiene que ir la pregunta ahí, tía? Ya, ahora viene la dire. Sí, yo creo que primero creo que el banderín puede tener un diseño y el diseño puede ser escrito, puede ser hecho en una hoja y eso puede ser parte de la ruta de actividades antes de pasar al recorte material. Entonces ahí eso les va a permitir como organizar bien lo que van a colocar en el banderín. Y lo de la estructura de lo que se va a señalar, yo creo que la podríamos colocar como cierre de la actividad de cada asignatura o de 2 asignaturas, pero igual con cierta libertad, porque por ejemplo, si la Susana quiere poner la palla, que a mí me parece súper potente, que vaya una palla en el banderín, tal vez en ese caso no necesita ni el título del derecho, sino que lo que sí tendría que tratar de vincular que la palla esté relacionada con los derechos, ¿no? Que es como el tema del proyecto. Entonces, podría ser la palla en el caso de ella. En el caso de la otra profe, si alguien le quiere colocar el dibujo y el título del derecho, también. En matemática a mí me tinca como a lo mejor incluso en matemática podría ir como un diseño, más que poner el derecho a la vivienda y un diseño de esta casa que imaginaron, ¿no? A propósito de las lecturas que hicieron. Entonces, como que tratar de que fuese direccionado hacia allá, hacia lo que habíamos dicho originalmente, pero que el producto del banderín lo elabore como cierre cada actividad. No sé si me explico, que a lo mejor ese le podemos dar una vuelta para ver si calza como banderín, porque yo creo que quedaría bonito. Ya, entonces podríamos como hacer un resumen, es decir, ya, banderín, 6, ya, uno por cada derecho. Y cada, no sé, el producto que se va a poner ahí dentro del banderín representa cada actividad de la ruta de aprendizaje. Y también hay libertad para poder expresar ahí lo que realmente saca o reflexiona o vivencia el derecho que se trabajó en la ruta. Yo creo que más o menos por ahí. Y lo otro es que si va a ser un banderín que no va a estar mural, puede ser ocupado por los dos lados. No sé o pensar solamente en un banderín que no va a ser mural. Entonces, todos podrían tener la opción de ocuparse los dos lados, no sé. Ahí esa parte no me queda todavía un poquito clara. ¿Se puede ocupar por los dos lados? ¿Lo ocuparíamos? Se puede usar por dos lados. En los banderines hay gente que los cuelga como atravesados en los techos y a veces otras personas los cuelgan pegados a la pared. Eso ya es decisión individual, no tiene nada que ver con la cultura, con la religión, nada de eso que hablábamos ayer, pero sí creo que la complejidad que les vamos a dar al trabajo, si lo hacemos por los dos lados, va a ser mucho para los niños. Creo que debiéramos dejarlo en un solo lado y centrarnos en lo que tiene que contener el banderín, que eso es como el fuerte. Y en ese sentido, respondiendo al Hans, que delante preguntaba si es que iba la pregunta o no dentro del banderín, recordar que ayer acordamos y que quedó en amarillo ahí en la pauta, que el banderín incluía el nombre del derecho, la pregunta respecto del valor de ese derecho y la imagen. Y lo que nosotros debiéramos acordar ahora en este momento es el tamaño de cada banderín, cosa de que las tres cosas se vean y se vean bien, y cuál va a ser la imagen o dibujo que va a tener el banderín. Creo que eso es lo que tenemos que acordar ahora. Claro, pues pensando que las chiquillas dijeron 20 centímetros, entonces sería de 1,20 m de largo si fuese la cuerda completa. No, yo leí 6, sí, por eso me quedó la duda. ¿De 6 centímetros? No, son 6 banderines, cada uno con una base de 20. Cada uno mide 120. Son 120, es 1,20 m de banderín. 6 por 20, 120, 1,20 m. Y un poquito más porque el cordel se deja, no van todos claro. juntos. Profe, entonces... Pero, Evelyn,
Espérame. Profe Roxana, es Dime. 20 centímetros por banderín. Esa es la parte que va pegada al cordel, que es como la base, porque si nosotros elegimos una forma triangular, con la punta hacia abajo, con una sola punta, esa sería la base. Pero si también eligen la forma que puede ser, no sé, por rectangular con 2 puntas, que también lo pensamos ayer con la Cote, pero lo desechamos, también existe ese tipo de banderín. ¿Te fijas? Nosotros nos quedamos con el más simple, que era triangular. Y el triangular tiene la base de 20. Ahora, si la quieren extender más, no sé. No, creo que 20 está re bueno. Porque para poder construirlo, lo único que teníamos que tener era la base y la altura. La base y la línea que va en el medio para después que ellos unan las diagonales. ¿La altura de cuánto es? Lo pensamos de 30. Al final salía un triángulo isósceles. Claro. 30, claro. Salía de buen tamaño. Sí, salía como un triángulo isósceles de base 20 y 29 más o menos, porque la altura se reduce medio centímetro cada lado. Eso. Pensando también que si no tenía más recursos que el hoja de blog, el subblog, en una hoja podía sacar a lo menos 2 banderines, fíjate. La Janet nos dice que puede ser como el tamaño de la hoja de oficio también, claro. Claro, la hoja de oficio tiene 18 de ancho. Claro, 18 es un poquito más. Es un poquito más. Sí, un poquito más grande. Ayer lo medimos con la Cote en una hoja de blog y salen 2. Ya bacán. Entonces, para ir consensuando, para ir finalizando, Cote, ¿vamos a presentar algo más? Sí, pero no me quedó, es que acordemos que si lo que va a ir en el banderín va a ser, está dando recién la estructura que era el título, lo que habíamos dicho ayer, pero después se dijo, aquí mismo, por ejemplo, la Susi quiere pegar una valla, ya no una imagen, ¿me entiendes? Entonces, lo que va a ir en el banderín va a ser producto, ¿ustedes van a escoger lo que va a ir en el banderín o va a tener una estructura, como lo dijimos ayer, título, imagen, pregunta de reflexión? Yo creo que cada uno debiera representar lo que hizo en su trabajo, no sea obligatorio estéticamente. Yo creo que lo importante es que se refleje el derecho, porque, claro, quizás a algunos nos va a ser más fácil la imagen y la pregunta, pero si los chiquillos van a hacer una creación, que es la paya, obviamente tendría que ir la paya, pues, pero quizás yo creo que el foco de esto es que el banderín refleje el trabajo que se hizo respecto del derecho, ya sea quizás en el fondo, quizás en el título, quizás en la imagen o en la paya. Que eso quede respecto es como la última actividad que nosotros teníamos, como cuando hacíamos las caras del cubo, en la última decir, estas serán las características que debes realizar para implementar en tu banderín. No sé. Y eso queda a la actividad, según lo que estamos acá rescatando de los profes. Ya. Para que dejes de presentar y finalicemos ya con el... No, lo que pasa es que como mañana se van a hacer las actividades, quería decir con respecto a la letra y todo eso, para cuando armemos el producto, la ruta de actividades no sea tan complejo. Que es súper ¿Ya puede ser breve? Muy breve. Ya. Letra, calibrí, interlineado en medios, textos justificados. ¿Qué significa eso? Describir el texto en forma homogénea, distribuir el texto en forma homogénea dentro de las hojas. Utilizar estrategias de comprensión lectora, como por ejemplo hacer preguntas al título, establecer preguntas explícitas, implícitas y valorativas. Eso. Netamente en formato de letra. ¿Qué tamaño de calibrí? Sí. Si alguien necesita ayuda con respecto a la estrategia de comprensión lectora, igual los puedo ayudar. Y yo obviamente también. Lo voy a mandar a esta casa. ¿Cuál es el tamaño del calibrí? ¿El tamaño de la letra, Cote? Calibrí, no sé qué. Tamaño. Calibrí. Tamaño. 11 me faltó. Pero lo voy a corregir y lo voy a mandar, que como está apuradita. 11. Muy chiquitito. Fuente de tamaño. Calibrí 11 muy chiquitito. Sí, es muy pequeña la letra. Bueno, 12. Sí. Debe ser 14. Porque no podía activar el micrófono.
11 se hizo la vez pasada y quedó bien. Es que tienen que pensar que igual son hartas, ¿cachai? Mira, la vez pasada se hizo de 11 y salieron 32 páginas de proyecto. Entonces, si hacemos 12, tienen que pensar que van a aumentar por lo menos 3, 4 páginas más, casi 40 páginas de proyecto, es como mucho. Así que, por una cuestión de espacio, estética, orden, 11 más que suficiente. Yo conté 25 páginas, está por ahí, viéndolo cada uno de los proyectos, más lo que entrega María José. Yo finalmente lo ordené y eran 32. Creo que eso no es una... Da lo mismo, ya, anywhere. ¿Hacemos menos actividad entonces? 12. ¿Cómo? Entonces. ¿Hacemos más breve Claro. ¿Qué cosa? ¿Hacemos menos actividades en este proyecto entonces? No, eso no ha estado como estipulado. Lo importante es que se refleje el derecho, que la actividad sea, que tribute a esto del derecho y que, bueno, lo hagamos con este tipo de letra, que se oriente a la pregunta, que se pueda hacer finalmente el producto que es el banderín y que se aborde. No hemos acordado cantidad de páginas ni nada de eso. Dice, no me quedó claro qué irá finalmente en el banderín. Es que está la opción del banderín, título, imagen, pregunta de reflexión, y la otra opción que es la que quiere la Susi de colocar la palla. Y eso lo va a determinar la actividad que se realice en la ruta. Porque si tu actividad da para título, imagen y pregunta, va a campo. Y también instar a los chiquillos que el banderín lo pueden pintar, le pueden hacer un dibujo que tribute al derecho que estamos hablando en ese instante. Oye, pero puede ser también que, es que yo lo estoy observando de la siguiente forma, que todos los banderines tengan la misma estructura de contenido, o sea, título, la pregunta y la imagen, y en la imagen ahí nosotros damos la indicación por asignatura, pues. Y ahí, si la Susi quiere incorporar la palla, puede incorporarla, o bien también la palla puede quedar en otro trabajo, como fue el sketchnoting que se hizo de otra forma, pero que se incorporó igual. Entonces puede ser porque también sumaría como, no sé por qué lo hagan en una hoja de blog, porque igual va a sumar para esta feria que la DIR está planteando para octubre. Entonces, también existe esa posibilidad, pues. Pero mi punto es que el banderín, creo, tiene que tener la estructura igual para todos y que se diversifique en la imagen para que sea más claro para los niños cómo tiene que hacerse el banderín. No sé, yo lo vislumbraba como que mientras más diverso y mientras más colorido y esté el banderín, era como que iba a estar más artístico, más O sea, de que el color formas de se le puede expresión. dar en la tela que se va a usar, en la cartulina que se vaya a usar, en las letras, ahí también hay una creatividad, porque el tema es que si nosotros le decimos al niño haga el banderín con toda su creatividad, a lo mejor no se va a plasmar el derecho en el banderín, ¿cachai? No sé qué opina el resto, cómo lo podemos resolver. Tal vez algo de transición podría ser que todos tengan el derecho y que eso quede como consenso, como que el título de todos los banderines tenga el derecho y lo que vaya después del título puede ser o la pregunta o la figura o el escrito y ahí hacerlo un poquito más libre, pero que en todo así aparezca como el titular del derecho. Y eso le va a dar como una secuencia, porque va a haber un banderín del derecho a la salud, un banderín del derecho a la recreación, otro de derecho, no sé, a la expresión, pero lo que va después del título se puede diversificar. Directora. Para llegar a un consenso, digo yo. Esperemos a tener las actividades y yo creo que vamos a tener mucho más clara qué vamos a ingresar en el banderín, cómo lo vamos a hacer, porque ahora siento que estamos hablando en el aire un poquito porque no tenemos las actividades estructuradas. Entonces, eso, no sé qué les parece. Entonces, para ir cerrando, para ir ya en condiciones de ir a hacer las actividades, lo que tenemos de acuerdo de momento es que va el banderín, que va a ser de 20, tiene que ir el título del derecho, y cuando tengamos claridad respecto de las actividades, vamos a acordar qué viene abajo. Pero de momento, banderín, título, y que las actividades estén abocadas a que los chiquillos reflexionen del derecho. ¿Sí?
mañana tenemos todo el día, bueno, en los que vamos a repartir canasta, en la mitad del día para hacer la actividad, el resto tiene la actividad, tiene el día completo para hacer la actividad, y eso es lo que nos quedaría. Ya el día jueves tenemos que presentar ya nuestra actividad. No sé si nos queda algo más o ya estamos ok. Bueno, si a alguien se le olvida la sugerencia, va a estar la grabación. Oye, solo me quedó una duda, Morín, ¿tú no vas a repartir canasta mañana? ¿No? ¿En serio? No. Pero déjeme detener la grabación antes de quedar como mensa. ¿En serio? Yo me había programado. Hay una lista. Sí, hay una lista donde yo les puse